Bueno, ¿sí me escuchó? Sí, sí te escuchas. Bueno. Nosotros vamos a hablar sobre el PCR en tiempo real. Bueno, para comenzar, pues sabemos que la PCR en tiempo real es una técnica que combina la amplificación y la detección en un mismo paso. Al correlacionar el producto de la PCR de cada uno de los ciclos con una señal de intensidad de fluorescencia. Esta posee características importantes como alta especificidad y un amplio rango de detección y de rapidez en la visualización del producto, ya que no es necesario realizar una electroforesis posterior. Como bases teóricas, pues tenemos que para la amplificación por la PCR en tiempo real, además de los reactivos que se emplean en la PCR, es necesario emplear un fluoróforo. En algunos ensayos cuantitativos se requiere determinar el número de moléculas de ARN, por lo que es necesario llevar a cabo una reacción de transcriptasa reversa del ARN al ADN. Esto antes de que se aplique la PCR en tiempo real. En este caso, el ensayo se conoce como retrotranscripción o RT acoplada a la PCR. Finalmente se realiza la amplificación o síntesis del ADN o ADN en un termociclador acoplado a un sistema óptico que monitorea la señal de los fluoróforos usados para detectar el producto amplificado. Debido a que la fluorescencia de estos aumenta conforme el producto se amplifica, se combinan los procesos de amplificación y detección en una sola etapa. La que sigue, por favor. Bueno, como sistemas de detección, los fluoróforos utilizados para seguir la amplificación del ADN durante la PCR en tiempo real pueden ser de dos tipos. El primero es los fluoróforos con afinidad por el ADN, que estos pues básicamente emiten fluorescencia cuando se unen al ADN. La intensidad de la fluorescencia se incrementa proporcionalmente a la concentración del ADN de doble cadena, y en las ondas específicas los sistemas de detección se pueden dividir en tres tipos: sondas de hidrólisis, sondas de hibridación y sondas de horquilla. Y estas tres, todas se basan en el principio de FRED, que consiste en la transferencia de energía entre dos fluoróforos, un donador y un receptor. Y pues ahora, como etapas de esta técnica, tenemos como primera la extracción del ADN genómico. Después continúa la cuantificación y dilución del ADN. Luego sigue la preparación de la mezcla de reacción, la preparación de la curva de calibración y controles. Posteriormente, la colocación de la mezcla de reacción y el ADN en la placa para la PCR. La amplificación por la PCR de fragmento del ADN endógeno y del gen de interés. Y finalmente tenemos el ajuste de la curva de calibración y la obtención de los datos. Bueno, yo soy Adriana y les voy a platicar sobre el artículo que elegimos para explicar que fue un PCR en tiempo real con una metodología útil para la detección y cuantificación de granulovirus. Bueno, los métodos que se utilizaron para este experimento es que se utilizaron un sistema convencional comercial con TAC, polimerasa, dinucleótidos, trifosfato y cloruro de magnesio. También se utilizó ADN viral obtenido a partir de suspensiones virales purificadas. Estos fueron obtenidos por tipos de diferentes familias de insectos. También para determinar la especificidad se utilizaron muestras diferentes de aislamientos de baculovirus en aislamientos nativos de granulovirus de diferentes especies de diferentes lugares. Unos fueron peruanos, otros colombianos. Y por último, la sensibilidad se determinó usando diluciones seriadas del DNA plasmídico
plasmídico, perdón, con un factor de dilución de 1/5 desde 1.6 por 10 a la 9 hasta 1.25 por 10 a la 5 en copias de gen por reacción. Bueno, los resultados que se obtuvieron en esta investigación es que se observaron curvas de amplificación dadas por el crecimiento exponencial de las copias del gen, que en este caso pues fue la fluorescencia. En la sonda TACMAN se observó la amplificación por PCR, donde se utilizaron ADNs de los 9 aislamientos empleados en la PCR convencional. Aquí pueden ver en la figura 2 el análisis que se observó y pueden ver cómo se observan las curvas en referente a las ondas de amplificación. Bueno, y por último se obtuvo una cuantificación absoluta del gen GRAM. Este fue por medio de una PCR cuantitativa, que esta es una herramienta capaz pues de amplificar y simultáneamente cuantificar de forma absoluta el producto del DNA obtenido por la fluorescencia. En este se observó una amplificación la cual correspondió a 1.25 por 10 a la 5 copias del gen correspondientes a del DNA. Y pues aquí les puse la imagen donde se observa el logaritmo de concentración y la curva patrón que se observó en los 7 estándares del gen granulina. Y aquí están las referencias. Y eso sería todo de nuestra parte.